Regresamos, hola, ¿qué tal? Como siempre, Juan Lanzagorta en acción, agradecido con la vida y agradecido con la presencia de nuestra amiga Kyoko, que se acaba de retirar, y tenemos ya la bienvenida, la bien llegada de un amigo que nos visita desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el licenciado Andrés Baños. Andrés, estabas pendiente de la entrevista de Kyoko y creo que se enlaza con nuestro tema, el tema que sigue, que vamos a compartir con los amigos de Facebook, y también estamos grabando para YouTube. Esta parte de la oportunidad, decíamos, hay un espacio para reconocer la crisis que vive el mundo, la crisis que vivimos los mexicanos y la crisis que vive la humanidad por este asunto de la pandemia, pero también esta crisis nos lleva a repensar nuestro origen, nuestra esencia, el por qué estamos aquí, como decía Kyoko, pero también entender esta parte que decías, hay que pensar en el otro, en la colaboración, en la solidaridad, ¿no? ¿Cómo podríamos irnos en esta idea para entender en dónde estamos parados como sistema político? Muy bien, Juan, pues muchas gracias por esta oportunidad de saludarte con el aprecio de siempre. Saludamos a los amigos que nos están viendo y escuchando. Y bueno, el tema que tocas pues es un tema fundamental. ¿Dónde estamos? Creo que es una pregunta que nos hacemos todos y seguramente también nos preguntamos hacia dónde vamos. Pero a veces se nos olvida de dónde venimos. Y creo que eso es lo importante, también habría que considerar esta parte. Y tu entrevistada anterior, la verdad que nos dio todo un modelo, todo un sistema de cómo se puede ordenar el pensamiento y esta parte de la mente que es hoy una cuestión fundamental para el ser humano. Estamos en una etapa de oportunidad, yo la veo como una etapa de oportunidad. Las crisis han sido recurrentes. Tenemos un periodo de crisis larguísimo, creo que desde que empezó la humanidad seguramente en algún momento cazar uno de esos animalitos que eran los abuelitos de los elefantes, sí. Seguramente era difícil. Y seguramente después de haber capturado a la comida durante un tiempo, pues a lo mejor en la fogata de la noche se reunían y platicaban sobre cuál es el mecanismo ideal para que puedan lograr esto. Y seguramente ahí surgió la comunicación, la palabra, esta cuestión que tiene que ver con la racionalidad, pero también tiene que ver con el sentimiento. Y esta cuestión de dónde estamos parados, creo que es un momento toral para la humanidad, porque necesitamos entender el modelo en el que hemos estado viviendo, entender que bueno, tenemos una consistente y muy definida estrategia. Los que se dedican al estudio de los medios dicen que hay 3.000 mensajes diarios tratando de persuadirnos sobre algo. Y esto nos obliga pues a veces a lo mejor ser consumistas de manera muy potencial, pero creo que puede afectar esta circunstancia de equilibrios que es necesario en el proceso en el que estamos viviendo. Entonces creo que estamos en un momento de oportunidad, estamos en un momento muy difícil, pero creo que hay oportunidades y creo que hay retos que tenemos que enfrentar, y esto tiene que ser con la mente, esto tiene que ser con el pensamiento. Y entonces el pensamiento, ahí tenemos una gran oportunidad del conocimiento, de ir encontrándonos en cuanto al conocimiento, porque si tan solo lo viésemos de manera arbitraria a partir del mundo occidental, tal vez en Grecia empezamos, y en aquellos años seguramente la filosofía, la ciencia, la religión, la superchería, la magia, y muchos conceptos convivían en ese sentido. Después, bueno, vienen grandes transformaciones en la humanidad, el cristianismo le viene a dar una vuelta muy interesante al mundo, la adopción por la civilización romana de esta religión como de Estado, le viene a dar un vuelco a la humanidad y bueno, pues hay toda una etapa, algunos dicen obscura de la humanidad, la parte de la Edad Media.
pero creo que hubo pensadores que habría que replantear, habría que releer y habría que repensar. Esta cuestión que tiene que ver con repensar las cosas es fundamental. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante en el que tenemos que comprender quiénes somos, hacia dónde vamos y sobre todo la parte del modelo social o incluso del modelo económico y hasta del modelo político. Habría que repensar lo que estamos haciendo como humanidad, porque creo que este modelo, no estoy en contra del proceso del individualismo, que después se convierte incluso en el liberalismo. Creo que eso es una parte muy importante en la historia de las ideas de la humanidad, pero creo que hoy es el momento de pensar en el progreso, pero un progreso en el que estemos todos, cabemos todos en este mundo, y entonces habría que buscar qué hacer hacia adelante, y esa es la oportunidad que tenemos, porque hoy, si lo vemos desde un punto de vista de colaborar con el otro, de entender al otro, de incorporar al otro en algún proceso. Alguna vez escuché que alguien decía que tener éxito en el mundo es darle una palmada de aliento a alguien, y es cierto, a veces lo que necesitamos es alguien que nos diga bien por ti, ¿no? Bien por lo que estás haciendo, a pesar de las dificultades que pudiéramos tener, porque evidentemente es un mundo en el que seguramente nacimos con problemas, seguramente algún día daremos un paso más hacia otra dimensión o hacia otra cosa, moriremos, por decirlo claro. desde el punto de vista humano, pero también seguramente moriremos con problemas. Pero creo que lo interesante es, desde el punto de vista mental, por eso muy interesante la plática de Kyoko, de la mente, del proceso incluso de mejorar, de adquirir salud a través de la mente. Esta es una gran oportunidad, porque creo que la ciencia, pues sí, tiene un gran avance. Evidentemente vivimos una etapa de confort en la humanidad, hay grandes avances. Se habla que en los últimos 200 años se han hecho avances sorprendentes que toda la historia de la humanidad no lo habíamos logrado, pero creo que ahora tendremos que enfrentar otro tipo de retos, y por eso creo yo que los retos es una oportunidad para mejorar desde el punto de vista de la persona, de mí, para hacer el cambio. Yo soy el factor fundamental para hacer el cambio. Y después seguramente nos vamos a ir encontrando en ese proceso con muchos más que están en esa misma idea de mejorar, de propiciar un método, un modelo que nos permita colaborar, comprender, conocer incluso. Esta parte del conocimiento. Oye, hablando del conocimiento, me quiero referir a esta parte, ya concretamente al país, a México. Venimos de un movimiento social. Bueno, el antecedente más grande fue la conquista, implantándose la religión católica, y le dio un vuelco importante a las creencias prehispánicas. Se conjugaron, se mezclaron, ¿no? La Virgen de Guadalupe era la Tonantzin, el Tlatoani era el que mandaba, el que regía, el poderoso, que hoy se erige en el Supremo Presidente de la República, ¿no? Que es una figura que nos lleva como en cultura, pero después viene la independencia, donde hay otro cambio, luego viene la revolución, que esta revolución también aporta al mundo un modelo de pensamiento nuevo, que es los derechos sociales, este concepto de justicia social, que es la primera revolución en el mundo. Y a veces, hay quienes piensan que la rusa, la revolución bolchevique, fue la que le dio el matiz de socialismo, y no, la revolución mexicana tiene antecedentes de lo social. ¿Cómo entender este concepto de lo social? Porque de repente se confunde, se siente ambiguo o se ha olvidado, y hablas de un reencuentro y una oportunidad de pensar en el otro. Qué bueno que hay progreso, qué bueno que hay economía, qué bueno que hay desarrollo, pero no hay ese balance o ese equilibrio en que todos estemos incluidos en esa oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo humano, de desarrollo de vida.
¿Cómo lo verías tú desde el plano jurídico en el sistema político? Vaya, vivimos una crisis de partidos, vivimos un proceso, hay un avasamiento de una corriente, pero bueno, no se queda ahí. ¿A dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Qué renovar? También es una oportunidad de cambiar. Interesante pregunta, creo que difícilmente la voy a poder contestar, pero déjame explorar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de entender nuestro pasado. En el siglo XIX, justamente con este proceso de independencia, surgen ideas que seguramente en Europa veníamos abrevando de la historia de la ilustración, del enciclopedismo, especialmente la Revolución Francesa vino a darle un vuelco a las ideas universales. Pero en México hay un concepto muy interesante, la parte del progreso, que seguramente el fundamento es esta constitución que no tuvo una vigencia nacional, pero que tuvo una vigencia regional, la Constitución de Apatzingán, en donde Morelos y estos legisladores del constituyente de Anáhuac ya plantean una visión de país con avances muy importantes. Creo que hay un déficit que todavía tenemos cuando Morelos y estos legisladores plantean moderar la indigencia y la pobreza. Digo, la riqueza y la pobreza. Moderar la indigencia y la riqueza, es decir, podríamos igual a equilibrio. Yo pienso así. Igual a equilibrio, y con este equilibrio le vamos a pedir rápidamente a los amigos de Facebook, a los amigos de YouTube, vamos un corte y regresamos, seguimos con el licenciado, amigo, analista político Andrés Baños, y regresamos, pero además seguimos en Facebook, ¿no? Con esta idea de el equilibrio de la indigencia con la riqueza. Bueno.